Tenemos en nuestros estudios a la asambleísta Victoria de Sintonio. ¿Cómo está, asambleísta, presidenta de la Comisión de los Gobiernos Descentralizados? A ver, cuando planificamos esta entrevista no teníamos este contexto, pero creo que son importantes, ¿no? Es importante un tema con respecto a las reformas al COTAD, que siempre se tienen que ir trabajando, siempre se tienen que ir ajustando por el tema de que no hay un nivel de gobierno más importante para el ciudadano que su alcaldía, que su prefectura, que su gobierno parroquial, para que tenga el trabajo, ¿no? ¿Verdad? Porque es el primer nivel de trabajo. Victoria, no sé si primero quieras decir algo con respecto al tema de los niños, pero quisiera que le informes a la gente sobre estas reformas que se están haciendo al COTAD y qué es lo que específicamente se va a reformar. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Omar. Y sí, creo que es importante podernos referir a lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil, y lo decías hace un momento. El gobierno siempre busca una excusa, y la excusa en este momento es que están diciendo que estamos politizando, todos los actores políticos, este tema. El problema no es ese, porque además este es un tema político. Hay que decir las cosas como son. Estamos frente a un posible caso, un nuevo posible caso Restrepo. Tenemos la desaparición forzada de 4 niños en la ciudad de Guayaquil. El Estado se ha visto en la obligación, el Ejecutivo, hablando de Daniel Noboa, de salir al día 14 recién a pronunciarse en redes sociales de qué es lo que va a hacer, porque recién se enteró, porque él vive en una nebulosa, cuando aquí tenemos problemas con nuestra gente, y en este momento tenemos familias que están llorando la ausencia de sus niños, porque además hay que decirle al gobierno y hay que decirle a la ciudadanía, esto se enmarca en una desaparición forzada, y los políticos tenemos que salir a decir qué es lo que pasa y a poner nuestra voz frente a esto. Entrando en materia frente al tema del COTAD, Omar, nosotros tenemos algunas cosas. El gobierno nacional ha planteado y ha dicho que la Asamblea Nacional no le ha entregado la información o el trabajo suficiente o las hojas de ruta suficientes para poder avanzar en resolver los problemas del país. El plan Fénix no existió, nos subió 3 puntos al IVA, no ha resuelto el tema de la inseguridad, y en esta reforma el COTAD lo que estamos estableciendo es que los gobiernos autónomos descentralizados podrán utilizar el 10% de su presupuesto para planificar planes que tengan que realizarlos conjuntamente con el ente rector para planificar desde el territorio, desde las necesidades de la gente, un plan integral de convivencia ciudadana y pacífica frente al tema de la seguridad. Eso es uno de los temas importantísimos que tenemos en este momento en el COTAD, pero además decirles que este plan solamente va a poder surgir siempre y cuando el presidente se dedique a trabajar y el gobierno central se dedique a trabajar, y no a perseguir a sus alcaldes, a sus prefectos, a los presidentes de las juntas parroquiales. Porque ya tenemos aquí algunas alertas. Esta reforma al COTAD también establece que el gobierno central tiene que transparentar la información de todos los recursos que tienen que ser asignados a los GATS. Recordemos que en noviembre del año pasado este gobierno dijo, heredé una deuda con los gobiernos autónomos descentralizados, que hubo 6 meses de retraso para el pago de los servidores municipales y estaban paralizadas las obras en todos los gobiernos autónomos descentralizados. Y les empezó a pagar a cuentagotas. Lo que nunca supo la Asamblea Nacional, e incluso los gobiernos autónomos descentralizados, desde sus entes asociativos, AME, CONGOPI, CONAGOPARE, eran cómo les iban a pagar y a quiénes les iban a pagar primero. Entonces, ahí lo que tienes es que les pagabas primero a los alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, que mejor que te caían o que no le hacían bulla al gobierno. Pero a las otras alcaldías, a las que se reclamaba de manera insistente, porque además tenían acciones judiciales, nunca se les pagó o se les pagó bastante tarde, y eso es lo que queremos evitar de ahora en adelante. Okay. ¿De qué manera? Lo que queremos es transparentar, que el gobierno entregue de manera mensual cuánta plata le corresponde a cada gobierno autónomo descentralizado y en qué momento se la va a entregar y en qué momento se le entregó, para que la ciudadanía y el gobierno autónomo descentralizado sepa cuánta plata le va a ingresar y en qué momento le va a ingresar, para que la planificación pueda fluir como tal y que no se detengan no solamente la entrega de las obras, sino también los sueldos de los funcionarios municipales, de prefecturas, de juntas parroquiales. Pero, a ver, ¿quieres asegurar? A ver, se busca asegurar el pago mensual a todos los municipios. No hubo una ley que también fue rechazada por el gobierno que
Y buscaba garantizar eso. A eso iba, porque justamente en estas represalias que ya hemos tenido las alertas de un posible veto a esta última reforma al COTAD, es que nosotros ya hicimos una reforma al COTAD que aseguraba que las asignaciones permanentes y no permanentes del Estado hacia los gobiernos autónomos descentralizados llega de manera directa, porque además no lo decimos nosotros en la reforma, lo dice la Constitución y lo dice el mismo COTAD. Tiene que ser ágil, oportuna, para que se puedan garantizar, insisto, las obras y los pagos a los servidores públicos. Porque además se dice aquí, el gasto corriente está demasiado inflado dentro de los municipios, de las prefecturas. Pero déjenme decirles que si tú no tienes a un personal que te atienda, que revise, que planifique, que ejecute, ¿cómo realizas o cómo entregas la obra? ¿O cómo atiendes directamente al ciudadano? Entonces lo que estamos diciendo es que en este falso imaginario de que se engordan en algunos momentos el Estado, tienes que empezar a despedir gente. Y no solamente que las empezaste a despedir, sino que además no les pagas. Claro. Entonces tuviste y has tenido en algunos momentos a municipios, prefecturas y juntas parroquiales con atrasos totalmente escalofriantes en los pagos de sus servidores públicos, que son familias, que son personas, ciudadanos de a pie que trabajan para poder recibir un sueldo, pero que adicionalmente a eso tienes paralizadas las obras. Y te digo aquí, otra de las reformas al COTAD que para mí es sumamente importante para esta ciudad, para la ciudad de Guayaquil, y sobre todo para el Distrito 2, es que existen, y recordarás el alcalde Aquiles Álvarez frente a la fiscalización en la Asamblea, tuvimos como una guerra campal con el presidente para que se firmen las garantías soberanas, para que se construya el quinto acueducto y le lleves agua potable a Monte Sinaí y sus sectores aledaños. ¿Qué es lo que pasa en este mismo lugar? Que ya se peleó por la dignidad de entregar agua potable, es que ahora en estos predios hay predios que la competencia es municipal y que el alcalde ha podido entregar a legalizar, ha llevado la infraestructura municipal para poder construir la obra. Pero existen partes de estos predios que son competencia del Estado, del MIDUBI específicamente. Y resulta que el MIDUBI ni siquiera sabe que son su competencia. Entonces le queremos facilitar al presidente el trabajo y pasar estas competencias que son del MIDUBI al ¿Qué competencia específicamente estamos refiriendo? La competencia del uso, de la entrega, del uso del interés social para para ese sector en específico. Para estos predios específicos. ¿Qué te va a permitir esto? Te va a permitir que el alcalde entre y diga, señores, ya tengo la competencia para designar esto como puedo legalizar estos terrenos. Y puedes legalizar, pero no solo puedes legalizar, puedes planificar alcantarillado, puedes planificar hacer la vía, puedes planificar generar, entrar con la infraestructura municipal, y no solamente hablo de cemento, sino llevar un CAMI, llevar todos los servicios del municipio a este sector. Y con esto lo que garantiza es que esta gente por primera vez en su vida podrá inclusive hacer un crédito hipotecario para construir o terminar de construir su casa. Esto significa entregarle dignidad a la gente. Le estás diciendo a través de esta reforma al COTAD a la gente que tiene la oportunidad en Monte Sinaí, que ha sido un espacio invisibilizado de la ciudad, diciéndole aquí están las soluciones que estaban trabadas en la ley, no estaban trabadas por el municipio, no estaban trabadas, estaban trabadas de manera parcial por el Ejecutivo, pero estás destrabando a través de la ley para que la competencia pase y que la obra ahora realmente sea directa. Perfecto, lo tengo claro. Pero sí, porque es difícil, ¿no? Entrar a trabajar en una zona y trabajar por retazos. Aquí puedo entrar, pero en esta parte no puedo, en esta parte no puedo por el tema de la competencia. Pero es que además nosotros tenemos cooperativas en la ciudad de Guayaquil y resulta que tú en la cooperativa y en la manzana podías llegar hasta la mitad de la manzana, porque la otra mitad de la manzana... Correcto, no, entonces los vecinos te decían, y me imagino, porque además hemos tenido reuniones de manera, y además aquí te quiero decir, hemos trabajado de manera conjunta, porque además nos hemos reunido la alcaldía y la Asamblea Nacional en el territorio para que nos comenten qué es lo que pasaba, y ahí determinamos que la traba era la ley 088. Entonces, tú veías, me decías que a mi vecina le entregó el alcalde agua potable o lo que sea. Le entregó la escritura de la casa. La escritura de la casa. Pero a mí no me puede entregar, vivo al lado, literalmente al lado, Omar. Eso es lo que está pasando en este momento en la ciudad.
Pero entonces, este caso, digamos, ¿qué sería como una disposición transitoria específica o algo por el estilo para que se pueda trabajar en esta zona? Estamos reformando la ley para que se pueda trabajar específicamente en esta zona y se pueda destrabar este tema de competencias. Y yo te insisto, quizás la reforma no era necesaria si el Midubi hubiese o tuviese planificado intervenir en esta zona, pero resulta que el Midubi ni siquiera sabe que la competencia es de ellos, ni siquiera sabe que ellos tienen competencia en estos predios y lamentablemente no han hecho absolutamente nada en lo que va de los últimos años. Entonces eso estaba totalmente abandonado. Ahora, asambleísta, pero yo supongo que al igual que en estos momentos el municipio de Guayaquil está desesperado, este caso se replican por miles en el país, bueno, ¿verdad? Ya me imagino en Manta, en Puerto Viejo, no sé, en cuántas partes en donde habrán estos inconvenientes, ¿no? Es totalmente correcto. Nosotros hemos querido desde la comisión hacer esta identificación. Nosotros lo hemos visto inicialmente en la ciudad de Guayaquil, porque además hay una ley específica para esto, que es la 088, que permitía legalizar, y la ley te dice, el Midubi, que tiene competencias estatales, legalice, y esto pasó en El Triunfo, en San Borondón y en Guayaquil. El único lugar donde no está destrabado es aquí, porque El Triunfo ya destrabó, San Borondón ya destrabó, pero resulta que parece que al gobierno, la gente de Monte Sinaí tampoco le parece que necesita dignidad. O sea, no sé qué pasa aquí, porque así como el PSC a través de las alcaldías no le entregó o hizo una línea imaginaria para decir que Monte Sinaí no existía, en este momento tenemos exactamente lo mismo por parte del Ejecutivo. Perfecto, pero se teme un veto total, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, a mí, yo no quiero creer que esto es contra mí, que además soy parte de la Revolución Ciudadana, pero la mayoría de leyes que ha vetado el Ejecutivo han salido de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Tengo una suerte, Omar, y te digo, la ley que determinaba un poco dimensionar de mejor manera la efectividad, el trabajo que tienen los bomberos en el país, fue vetada. Sí, lo recuerdo. La asignación de los recursos directos para los gobiernos autónomos descentralizados, que no son un favor, porque además, porque es una obligación constitucional, también fue vetada. Tienes una ley que te determina que sacamos la ley de registro, la reforma al código, a la ley de registro de la propiedad, que determina que las actuaciones de la justicia indígena para temas de registro de la propiedad también puedan ser tomadas en cuenta de acuerdo a cada uno de los municipios, también fue vetada. Y esta ley, que primero te está diciendo que te está dando una solución para que los municipios inviertan en planes de seguridad de ciudadana y convivencia pacífica, que te está indicando que le puedes dar dignidad a la gente en Monte Sinaí, que está hablando, también esta misma reforma te puede generar al Estado la garantía o el alivio, por decirlo de alguna manera, de estas vías que están en total desatención, que tienes que cubrir tres elementos importantes. Primero, que no esté planificado, que no le hayan intervenido y que además no tengas el presupuesto para esto. La prefectura puede decirle, señor gobierno, esta vía que pasa por mi provincia, en este momento yo le pido la competencia, la delegación de la competencia para yo intervenir. Pero resulta que el gobierno dice, no les quiero dar la competencia a los prefectos. Entonces también quiere ser vetada, porque además esto decía mi abuelita, no hace ni deja hacer. Y ahí el país se queda ahí estancado y no avanzamos. ¿Esta reforma va para primer, segundo debate? Ya está para segundo debate. Nosotros hemos hecho un informe que además regresó a la comisión por algunas observaciones que realizaron los... ¿Cuándo fue el debate primero? El primer debate fue hace 2 semanas. Hace 2 semanas, ok. Hace 2 semanas nosotros en la comisión ya volvimos. ¿Pero hay consenso y salvo ADN o hay otros partidos que también le están viendo peros? Mira, a mí me parece, mira, nuestra comisión es multipartidista, tienes Revolución Ciudadana, tienes Partido Social Cristiano, tienes Independientes, Construye y ADN. Los únicos que se abstuvieron por el tema de vialidad y por el tema de la tenencia de la competencia de la tierra en Guayaquil fue ADN y Construye. Independientes, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana votó a favor de que este proyecto de ley salga. Entonces tú tienes los votos en la Asamblea Nacional, pero la preocupación de los legisladores es ¿hasta cuándo nos va a seguir vetando las leyes? Es verdad, es verdad. ¿Y para cuándo estaría el debate segundo? Ya está en manos de la presidencia, nosotros ya remitimos el informe, esperemos que en estos días ya lo pongan en agenda. ¿Pero que será quizás después de la vacancia?
Ya depende mucho de la agenda legislativa, porque nosotros tenemos en este momento que revisar algunos proyectos de ley que ya salieron en segundo debate y que ya estaban preasignados, pero adicionalmente a eso tienes un juicio político en la puerta, ¿no? Sí, 26 o 27 estaría por ahí. Bueno, acá la asambleísta Victoria de Sintonio, muchas gracias. Hablar sobre esta reforma de COTAT, específicamente, y muy importante, el tema del noroeste de Guayaquil, ¿no? Para la gente que no se ubica mucho lo de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, es importante la legalización de terrenos.